¿Se escucha bien? Sí, Bueno, sí, Bueno, entonces continuamos con la parte de tratamiento del VIH-Sida. Estos criterios fueron cambiando rápidamente en los últimos años. Al principio se tenía en cuenta el nivel de CD4 por debajo de 200 para iniciar antirretrovirales. Entonces el paciente se controlaba cada 6 meses, cada un año, el conteo de linfocitos TCD4 y una vez que llegaba a ese valor se iniciaba el tratamiento. Después subió a 350, después subió a 500 y hoy en día es mucho más fácil, ¿verdad? Todo paciente diagnosticado debe recibir tratamiento antirretroviral sin importar el estadio, ¿verdad? Entonces, por más que esté en estadio A1 y tenga un CD4 de 800, 900 y una carga viral muy baja, ya se debe iniciar tratamiento porque se vio que, en primer lugar, la carga viral indetectable que se lograba con el tratamiento disminuía el contagio, por un lado, y por otro lado también que cuanto más tarde se iniciaba el tratamiento ya no se llegaba a normalizar el nivel de CD4, ¿verdad? Aumentaba muy poco. Bueno, entonces hacemos el diagnóstico de VIH, se confirma y hay que iniciar tratamiento antirretroviral a todos. De hecho que no es ninguna urgencia o emergencia iniciar antirretroviral, siempre hay que, en primer lugar, sobre todo en pacientes que tienen síntomas, tratar la infección oportunista y luego de algunos días, una vez con buen tratamiento de la enfermedad oportunista, después iniciar antirretroviral, ¿verdad? Sobre todo en casos de tuberculosis y criptococosis meningia, se debe esperar 15 días de tratamiento de la enfermedad oportunista para luego iniciar antirretrovirales, porque se vio que en esos casos se producía una complicación que se llama SIRI. SIRI es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se producía por la destrucción masiva del virus y elevación rápida del nivel de CD4. Entonces, eso podía empeorar una infección oportunista o despertar alguna infección latente aún no diagnosticada o asintomática, ¿verdad? Entonces, en tuberculosis de cualquier origen y criptococosis meningia, se debe esperar 15 días para iniciar el antirretroviral en esos pacientes. Bueno, en cuanto a los tratamientos antirretrovirales, recibe el nombre de TARGA. TARGA es terapia antirretroviral de gran actividad y se fueron creando varios fármacos a lo largo del tiempo de forma rápida. El primer fármaco que se utilizó fue la sidobudina, allá por el año 95-96. Era una monodroga, se vio que era efectivo, pero se usaba a dosis altas y producía muchas reacciones adversas. Dentro de ello, el bloqueo medular, ¿verdad? Producía anemia, leucopenia, hasta pancitopenia. Y bueno, ya queda como algo histórico. Eso ya hoy en día ya no se utiliza. Hace 2 o 3 años atrás se dejó de usar la sidobudina. El siguiente medicamento que se creó fue la lamivudina, que hasta hoy en día se utiliza con buenos resultados y poca reacción adversa. Y así sucesivamente se fueron creando cada día más fármacos antirretrovirales. Hasta hoy en día tenemos 6 familias de fármacos antirretrovirales. El primero es el ITIAM. ITIAM quiere decir inhibidores de la transcriptasa inversa análogo de nucleótidos. Dentro de ese grupo tenemos el tenofovir, la lamivudina y entricitabina, además del abacavir, que son medicamentos que hasta hoy en día se dispone y se utiliza dependiendo otra vez de las características del paciente, ¿verdad? El segundo grupo es los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogo nucleótido, se abrevia ITIM, ¿verdad? Es con 2N. En ese grupo tenemos el efavirenz y tenemos la rilpivirina y anteriormente la nevirapina, que hoy en día también se dejó de usar por ser hepatotóxico.
Bueno, después tenemos los inhibidores de la integrasa, el raltegravir y el dolutegravir. El dolutegravir es el último que se está utilizando ya de forma masiva en todo el mundo, el dolutegravir. Después tenemos los inhibidores de la proteasa. Dentro de ese grupo tenemos el atazanavir, el lopinavir, que se habló mucho también en esta pandemia como potencialmente eficaz contra el COVID, pero se descartó eso. También tenemos el atazanavir, el lopinavir, y el otro se llamaba, no estoy recordando su nombre. Bueno, pero todos esos medicamentos se potencian a su vez con otro medicamento que se llama ritonavir. O sea, viene en combinación atazanavir con ritonavir o lopinavir con ritonavir. Aunque el lopinavir últimamente se está dejando de usar porque da muchas reacciones también, como ser diarrea y dislipidemia, incluso diabetes, ¿verdad? Después tenemos los inhibidores de fusión, la anfuvirtida, que no tenemos en el programa, ya se usa para casos de resistencia ya. Tenemos también los inhibidores del coreceptor CCR5, que es el Maraviroc, que tampoco nos disponemos aquí dentro del programa de SIDA. Y básicamente son esos los fármacos que se disponen para el tratamiento antirretroviral. Para el tratamiento debe ser mínimo 3 medicamentos en combinación para que sea efectivo. No existe monodosis ni bidosis, ¿verdad? Solamente para profilaxis se usa 2 dosis de medicamento, pero para el resto de los casos, para el tratamiento en sí de un paciente con VIH, tiene que ser mínimo 3 medicamentos. Y se puede combinar, por ejemplo, 3 ITIAM, o puede ser 2 ITIAM más 1 ITIM, o 2 ITIAM más 1 IP, que inhibe la proteasa, o 2 ITIAM más un inhibidor de la integrasa, que puede ser raltegravir o dolutegravir. Bueno, eso a modo de comentario, ¿verdad? Los medicamentos que se disponen de primera línea en el programa viene en una sola cápsula con 3 drogas. El primero es el tenofovir más lamivudina, que son 2 ITIAM, más efavirenz, que es un ITIM. Entonces, viene 3 drogas en una sola pastilla y se utiliza una sola toma diaria de noche preferentemente, porque el efavirenz puede dar sueño, puede dar insomnio también, puede dar pesadillas. Entonces, en pacientes psiquiátricos no está recomendado el efavirenz. Y aproximadamente un 5 o 10% tiene reacciones adversas más importantes que justifica cambiar el medicamento, ¿verdad? Al principio puede dar náusea y mareo, pero de forma transitoria hasta que el organismo se adapta al efavirenz, ¿verdad? Y el otro esquema que tenemos es el tenofovir más la mibudina, igual que el anterior, pero en vez de efavirenz tenemos al dolutegravir, que es un inhibidor de la integrasa. Entonces son 2 esquemas que utilizamos, venimos utilizando en el programa hace 1 o 2 años, pero hoy en día, si les pregunto a ustedes en el examen, el esquema de primera elección a nivel mundial es la combinación de tenofovir, lamivudina y dolutegravir, ¿verdad? En Brasil creo que hace 2 años empezaron a usar, y nosotros de este año a todo paciente nuevo recién diagnosticado ya iniciamos ese esquema. Para los pacientes viejos que estaban tomando efavirenz, entonces seguimos con eso si es que tiene buena tolerancia, ¿verdad? Pero el esquema hoy en día de primera elección como terapia antirretroviral de gran actividad es la combinación de tenofovir más lamivudina y dolutegravir. Se hace el diagnóstico, se inicia el tratamiento en todos. Bueno, el objetivo del tratamiento antirretroviral es que la carga viral quede menos de 50 copias por cada ml de sangre, que eso también se puede interpretar como indetectable, ¿verdad? Con el nuevo esquema antirretroviral que hoy usamos, ese objetivo ya se logra en menos de 3 meses. Con el esquema anterior de efavirenz se lograba en 5 a 6 meses, pero con el esquema nuevo hoy, incluyendo el dolutegravir, ese objetivo se logra en menos de 3 meses, ¿verdad? Entonces, el gol estándar de objetivo de tratamiento antirretroviral es mantener la carga viral indetectable
por el mayor tiempo posible, ¿verdad? De forma sostenida y persistente, ¿verdad? En caso de un paciente adherente con tratamiento regular, después de varios años puede subir la carga viral por ya presencia de resistencia de los antirretrovirales a los virus, ¿verdad? Así como antibióticos en infecciones bacterianas, también se sabe que los antirretrovirales pueden generar resistencia a lo largo del tiempo, sobre todo en pacientes que abandonan, ¿verdad? Eh, y también existe un estudio que se llama test de resistencia o de sensibilidad, que es parecido a un antibiograma, donde se puede ver la sensibilidad o resistencia de los antirretrovirales al virus del paciente, ¿verdad? Entonces, en base a eso se puede hacer un tratamiento dirigido ya en casos excepcionales, ¿verdad? En casos con fracaso del tratamiento antirretroviral, donde se sospeche resistencia, ¿no? Bueno, existe un grupo de pacientes que se llaman controladores de élite, que son pacientes que mantienen la carga viral indetectable de forma espontánea y sin terapia antirretroviral por un largo periodo de tiempo. Pero es solamente una clasificación, ¿verdad? De todos modos, igual debe recibir tratamiento antirretroviral de por vida, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, obviamente se va a solicitar un Western blot para confirmar el diagnóstico de VIH, ya que tienen carga viral indetectable estos pacientes, ¿verdad? Bueno, lo que estamos diciendo, ¿verdad? El CIRI o respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta paradójica a los antirretrovirales y se produce en pacientes que tienen CD4 muy bajo, generalmente menor a 50. Entonces, así como dice su nombre, una respuesta paradójica, en vez de mejorar, los pacientes pueden empeorar algunas semanas por reactivación de una infección oportunista latente, ¿verdad? Y como le comentaba anteriormente, ocurre más frecuentemente en pacientes que tienen tuberculosis o que tienen criptococosis meningia, ¿verdad? El tratamiento es nada más que antiinflamatorio, AINES o corticoide en estos casos, y seguir el mismo tratamiento de la infección oportunista y retrasar el inicio de los antirretrovirales después de 15 días. Bueno, existen algunas infecciones oportunistas que no tienen un tratamiento específico, nada más que mejorar el sistema inmunológico con los antirretrovirales. Por ejemplo, la infección por citomegalovirus no existe un tratamiento eficaz, aunque algunos hablan del ganciclovir, ¿verdad? Pero no, lo principal es restaurar el sistema inmune con los antirretrovirales. Citomegalovirus frecuentemente produce más coliretinitis en pacientes con CD4 menor a 50. Cryptoporidium produce diarrea crónica en pacientes con CD4 menor a 300, ya puede aparecer. Y tampoco no existe un tratamiento específico para eliminar el parásito, nada más que iniciar antirretroviral, restaurar el sistema inmunológico, que suba el CD4 y esto cede una vez que se reponga la inmunidad, ¿verdad? También el Microsporidium, que produce también diarrea crónica, y el virus JC, dijimos que era el que producía la leucoencefalopatía multifocal progresiva, tampoco no tiene tratamiento específico, solamente antirretrovirales en estos casos, ¿verdad? O sea, lo que se tiene que hacer es restablecer la inmunidad de forma progresiva, ¿verdad? Bueno, a estos pacientes nosotros les controlamos el nivel de CD4 y carga viral al inicio. Una vez que son pacientes adherentes, se hace el control de carga viral cada 6 meses para ver la evolución, la respuesta a los antirretrovirales. Y como le dije, el objetivo es que la carga viral se vuelva indetectable por el mayor tiempo posible, ¿verdad? Bueno, también comentarle que hay algunos protocolos que cambiaron hoy en día. Anteriormente, por ejemplo, en las embarazadas que tenían un buen CD4 y una carga viral baja, se suspendía el tratamiento después del parto, ¿verdad? Se medicaban durante el embarazo, pero se suspendía después del parto y se hacía controles nuevamente como la población general hasta ver cuándo bajaban los CD4 para iniciar
antirretroviral. Hoy en día no. Embarazada, inicia tratamiento, después del parto, sigue el tratamiento de por vida. Ya no se suspende como anteriormente se hacía, ¿verdad? Bueno, en caso de las embarazadas, hasta hoy en día se recomienda la cesárea, a no ser que sea un paciente que tenga una carga viral indetectable. En esos casos se puede plantear un parto normal con el mínimo riesgo de contagio, pero como muchas veces es complicado en nuestro medio, la gente vive lejos, viene tarde, viene ya en trabajo de parto, entonces es preferible optar por la cesárea en pacientes que va a ser difícil el control, ¿verdad? Está contraindicado la lactancia materna porque también es una fuente de contagio al niño expuesto. Y en el hospital tenemos programas de nutrición a través del PANI, que es un programa que le provee leche de fórmula a todos los niños expuestos de madres con VIH, ¿no? Bueno, durante el parto cesárea también se hace goteo de un medicamento que se llama nevirapina. Solamente en esa situación se hace el goteo, se inicia el goteo 3 horas antes del inicio de la cesárea hasta el pinzamiento del cordón umbilical. Se va administrando un medicamento que se llama nevirapina para evitar la transmisión o el paso del virus a través de la placenta al niño, ¿verdad? El niño también al nacer recibe ya profilaxis con cotrimoxazol para infecciones oportunistas y el antirretroviral que se utiliza en niños es la sidobudina, solamente en ese caso, ¿verdad? Por un tiempo corto hasta que se descarte o se confirme la infección del niño expuesto. En ellos sí se usa el jarabe de sidobudina todavía, ¿verdad? Pero no por un tiempo ya permanente, sino que solamente hasta que se confirme o se descarte la infección por coronavirus, perdón, por retrovirus, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las profilaxis de infección oportunista, hay que saber que existe dos términos, la profilaxis primaria y la profilaxis secundaria. La profilaxis primaria es cuando se utiliza algún medicamento preventivo para evitar una infección oportunista por primera vez. O sea, un paciente que nunca tuvo, por ejemplo, toxoplasmosis, con algunos criterios utilizamos un medicamento para prevenir que tenga toxoplasmosis por primera vez, dependiendo del nivel de CD4 del paciente. Y profilaxis secundaria es cuando el paciente ya tuvo una infección oportunista, pero seguimos con una medicación preventiva para evitar la recaída, ¿verdad? O que vuelva a tener el mismo cuadro nuevamente, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las profilaxis primarias, tenemos algunas indicaciones. Tenemos el uso de la isoniazida, por ejemplo, por 6 a 9 meses en pacientes con la intradermoreacción positiva al PPD, aunque ese estudio no solemos realizar de rutina, no tenemos. O pacientes que tienen contacto con tuberculosis activa y que tienen también VIH, ¿verdad? Yo generalmente le inicio profilaxis a un paciente con VIH que viene, por ejemplo, de zonas de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Paciente privado de libertad de la cárcel, paciente indígena y también paciente así con baja escolaridad. Generalmente le hago profilaxis para isoniazida, en el resto no. Bueno, el siguiente... Bueno, el tema de la isoniazida también es según el criterio o protocolo de tuberculosis a nivel nacional. Hacen de forma a ciega, digamos, la profilaxis, pero si leen en los libros internacionales, en las internacionales recomiendan hacer el dosaje de IGRAS de sangre. IGRAS es dosaje de interferón gamma, entonces su elevación indica tuberculosis latente. En realidad la isoniazida no es tanto profilaxis, es tratamiento para tuberculosis latente, ¿verdad? Pero como el programa tuberculosis dice otra cosa, entonces generalmente se hace a ciegas, ¿verdad? Lo ideal sería pedir entonces el dosaje de IGRAS o interferón gamma para ver si hay tuberculosis latente. Bueno, el siguiente medicamento profiláctico muy importante, el cotrimoxazol. No hay que confundir con el cotrimaxol, que es un antimicótico. El cotrimoxazol en realidad es
la unión de dos antibióticos. Uno es, en realidad no es antibiótico, es quimioterápico, ¿verdad? Porque es químico, no viene de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, cotrimoxazol es trimetoprim más sulfametoxazol. Ese es el cotrimoxazol. Se usa 3 veces por semana, por ejemplo, lunes un comprimido, miércoles otro comprimido, viernes otro comprimido, en paciente que tiene CD4 menor a 200 células. Entonces, hacemos el diagnóstico de IH, le pedimos los CD4 carviral, se confirma el diagnóstico y tiene un CD4 menor a 200, se inicia cotrimoxazol como profilaxis preventiva contra toxoplasmosis cerebral y neumocistosis Girovechi a nivel pulmonar. O sea, tiene dos efectos ya este medicamento, ¿verdad? La infección latente por citomegalovirus, o sea, quiere decir que el paciente tiene... Sí. ¿Qué significa ese 800/160? Esa es la dosis. Tiene 800 miligramos de trimetoprim, no al revés, 800 miligramos de sulfametoxazol y 160 miligramos de trimetoprim. Ya. Ok, gracias. Sí. Entonces la unión de esos dos quimioterápicos se llama cotrimoxazol, ¿verdad? Bueno, la infección latente por citomegalovirus y paciente con CD4 menor a 50 también debe recibir profilaxis con valganciclovir vía oral, solo que es un medicamento costoso. No disponemos en el programa, ¿verdad? Entonces, también una indicación. El cotrimoxazol sí es un medicamento de bajo costo, ¿verdad? Generalmente estas profilaxis se suspenden cuando el paciente inicia antirretroviral y más o menos en 6 meses el CD4 sube por encima de 200 y la carga viral se vuelve indetectable, entonces ahí se suspenden las profilaxis. Y en el caso de citomegalovirus, cuando está un CD4 mayor a 100, entonces mayor a 100 con carga viral indetectable, que más o menos se consigue eso de 3 a 6 meses, luego se suspenden las profilaxis. Bueno, ya hablamos ayer también de sarcoma Kaposi, que es una infección por el virus herpes humano tipo 8 que produce una neoplasia que semejan unas hemangiomas o unas pálpulas violáceas que predominan de cintura para arriba. Dijimos que el diagnóstico diferencial era la angiomatosis basilar por la bacteria Bartonella Genselae, pero que en ese caso era más de predominio cintura para abajo, ¿verdad? Y la diferencia también es que la angiomatosis basilar se ve en categoría B y el sarcoma Kaposi es categoría C. En caso de que las lesiones sean pequeñas y escasas, muchas veces con los antirretrovirales se puede detener la progresión y queda ahí, ¿verdad? En el caso que sean lesiones extensas o ya afecte esófago, estómago, aparato respiratorio, entonces en esos casos se usa ya tratamiento quimioterápico, ¿verdad? Doxorubicina o paclitaxel, ¿verdad? Hoy en día tenemos el pabellón oncológico en el hospital y solemos derivar a nuestro paciente ahí para el tratamiento de sarcoma Kaposi, ¿no? Bueno, tenemos las profilaxis post-exposición de riesgo, ¿no? Tenemos la profilaxis pre-exposición y la post-exposición. La pre-exposición, la verdad que no estoy tanto de acuerdo, ¿verdad? Es utilizar la combinación de tenofovir con entricitabina, que son 2 ITIAM. Se usa de forma continuada o a demanda. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente que va a tener una relación sexual de riesgo y no quiere usar protección, se le da estos medicamentos, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con ese criterio, ¿verdad? Bueno, y después la profilaxis post-exposición es cuando existe sobre todo algún accidente laboral con pinchazos de agujas, o también hay que mencionar aquí los casos de violación, ¿verdad? Entonces también se utiliza profilaxis para evitar el contagio, ¿verdad? El riesgo de contagio a través de pinchazo es de 0.2 a 0.5%, sobre todo con aguja acanalada. La aguja acanalada es el punzoká, por ejemplo, ¿no? Que tiene sangre dentro del conducto, o una jeringa de aplicación endovenosa, ¿verdad? Bueno, entonces en esos casos sí tenemos muchos casos de pacientes que me envían, ¿verdad? Licenciados en enfermería, médicos que
que en el trabajo se punzan con agujas, jeringas, etcétera. Entonces, está indicado hacer profilaxis con antirretrovirales siempre que sea menos de 48 horas de evolución del accidente, ¿verdad? Y el tratamiento se hace por 4 semanas. En estos casos sí se usa el esquema triple, ¿verdad? Tenofovir, lamivudina y dolutegravir, que es el más nuevo, ya se puede utilizar como preventivo en estos casos. Entonces ahí lo que dijimos incluye además relaciones sexuales no protegidas. Tenemos casos de pareja cero discordante, esto quiere decir que uno es positivo y el otro es negativo, que estaban teniendo relación con preservativo, a veces se rompe el preservativo y ellas se van a consultar para recibir las profilaxis, ¿verdad? Y también en caso de violación, obviamente, ¿verdad? En caso de violación, tenemos que tener en cuenta que no solamente hay que cubrir profilaxis contra VIH, también a estos pacientes se le administra penicilina para profilaxis de sífilis, una dosis de ciprofloxacina para profilaxis de gonorrea y una dosis de acitromicina para profilaxis de clamidia, ¿no? Y también hay que saber que dentro del esquema antirretroviral el tenofovir es activo contra el virus de la hepatitis B. Entonces también ya cubre eso con profilaxis de hepatitis B. Bueno, está el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2, que en Paraguay solo vimos un caso hasta ahora. Esto se ve más en África, ¿verdad? Incluso hay poblaciones o donde más del 30% de la población está infectada. Y estos virus son resistentes a los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogo-nucleótidos, o sea, los ITIM. O sea, son resistentes contra el efavirenz, son resistentes contra la nevirapina, contra la rilpivirina, ¿verdad? Entonces ya hoy dice el esquema que se puede usar sidonilamivudina, que ya es un esquema viejo, ahora hoy en día se usa más tenofovir con etrocitabina, y acá ven que combina con un IP que puede ser darunavir con ritonavir, o lopinavir con ritonavir, o ralteravir o dolutegravir, ¿verdad? Se combina. Pero aquí no figura el esquema de efavirenz o nevirapina en pacientes con infección del virus tipo 2, ¿verdad? VIH tipo 2. Entonces son resistentes a los ITIN. Bueno, antes vamos a empezar a hablar de las infecciones oportunistas más frecuentes y cómo vamos a tratar, ¿verdad? La toxoplasmosis dijimos que es una infección cerebral frecuente, es la causa más frecuente de convulsión, puede dar cefalea, fiebre, es un cuadro subagudo, o sea, tiene 2-3 semanas de evolución hasta que vienen a urgencias. Y la focalidad es muy dispersa porque hay múltiples lesiones a nivel cerebral. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un tercer par del lado izquierdo con un sexto par del lado derecho. O sea, la focalidad neurológica suele ser muy disociada. No, es como un síndrome piramidal típico de una sede, por ejemplo, que es un territorio bien delimitado, ¿verdad? Entonces puede haber múltiples lesiones del cerebro, entonces va a haber distintos grados de focalidad neurológica y también de alteración de estado de conciencia, obviamente, ¿verdad? Bueno, entonces con esa clínica, en urgencia, al menos en el hospital, lo que hacemos es una tomografía simple, a veces podemos ver múltiples hipodensidades, con eso ya es suficiente como para iniciar el tratamiento, porque con esa presentación clínica más del 90% de los casos es toxoplasmosis, entonces justifica un tratamiento a ciegas. Se hace tratamiento, si no existe mejoría en 4 o 5 días, entonces obviamente se plantea una biopsia cerebral, ¿verdad? Solemos pedir también resonancia encefálica con contraste, donde se ven las típicas imágenes de abscesos cerebrales que captan contraste en anillo. Entonces aparece, dice, infección oportunista más frecuente en sistema central, en VIH, cuando el CD4 está menor a 100, está bien bajo. Los principales diagnósticos diferenciales puede ser linfoma y tuberculoma, aunque linfoma es muy raro y suele ser generalmente una lesión única. Se confirma mediante la respuesta al tratamiento, entonces vemos que hay mejoría importante, entonces obviamente no vamos a estar haciendo una biopsia cerebral si es que hay buena evolución clínica, ¿verdad?
90% presenta anticuerpo IgG reactivo, pero su ausencia no descarta toxoplasmosis porque puede ser una prima infección donde aún no se produce anticuerpo y por la inmunodepresión ya llegó al cerebro rápidamente, ¿verdad? Bueno, el tratamiento se usa una mezcla de fármacos, la pirimetamina y la sulfadiazina. Hay que saber que estos medicamentos pueden inhibir la enzima de hidrocólico de reductasa y generar una avitaminosis de ácido fólico, por lo tanto también se administra ácido folínico a la par en estos casos como tratamiento, ¿verdad? Tiene que ser ácido folínico, no ácido fólico porque no se va a metabolizar, ¿verdad? Bueno, el tratamiento es de 4 a 6 semanas de esta medicación y una vez que termine esas 4 o 6 semanas de tratamiento se reduce la dosis a la mitad y queda como profilaxis secundaria hasta que el CD4 suba más de 200. Generalmente se consigue eso en 3 a 6 meses. Entonces, en estos casos, el mismo medicamento se usa para profilaxis primaria, secundaria. Y la primaria se usa el cotrimazol, como dijimos hace rato, ¿verdad? Para prevenir la infección por toxoplasmosis en un paciente ya diagnosticado. Pero el problema es que muchas veces el paciente debuta con esto, ¿verdad? Debuta con toxoplasmosis y ahí pillamos que era VIH, ¿verdad? Entonces, en esos casos ya no se pudo hacer profilaxis primaria, obviamente, ¿verdad? Bueno, criptococosis también es una infección muy frecuente que produce cefalea intensa, vómito, o sea, hay un cuadro típico de hipertensión endocraneana, visión borrosa, pero no hay focalidad, casi nunca hay focalidad neurológica. La tomografía no se ve ninguna hipodensidad, no se ve efecto de masa, no está desplazada la línea media, no hay colapso ventricular, pero sí se puede ver edema cerebral, ¿verdad? Aparecen pacientes con CD4 menor a 200. En los que inician targa pueden generar CIDI con cuadro pulmonar o meningoencefálico, que es la afección más frecuente. Es un cuadro también subagudo o puede ser también crónico, ¿verdad? Algunos casos puede haber incluso rigidez nuca como un síndrome meningio típico, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico, obviamente hay que hacer una punción lumbar donde se pide glucosa, proteínas, celularidad. La glucosa va a estar consumida, las proteínas van a estar elevadas, la celularidad va a estar aumentada, que da predominio de mononuclear. Se pide también la tinción de tinta china, aunque la rentabilidad no es muy alta. Y el antígeno también se puede solicitar a través de la técnica látex del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Para su diagnóstico. Pero siempre, antes que nada, la clínica. Ya vimos muchos pacientes donde el test de tinta china o el antígeno es negativo, pero por la sospecha le iniciamos anfotericina B más fluconazol, que es el tratamiento con mejoría importante. Entonces, obviamente, equipo que gana no se cambia, ¿verdad? Entonces, el tratamiento es anfotericina B más fluconazol. Una vez que termine 14 a 21 días de anfotericina B, queda como profilaxis secundaria fluconazol también por un tiempo, por un largo tiempo, o por lo menos hasta que ese 4 esté más de 200 después de 6 meses, ¿verdad? Una vez que se inicie el tratamiento antirretroviral después de 15 días, ¿verdad? Pues dijimos que criptococcus puede generar CIDI si se inicia el mismo día los dos tratamientos, ¿verdad? Bueno, el objetivo del tratamiento de la criptococcus es controlar la infección, disminuir la mortalidad y prevenir las recidivas. Es una enfermedad muy recidivante. Incluso a veces hay mucho abandono por el tratamiento, el medicamento a veces es costoso, entonces hay mucha recidiva, ¿verdad? La anfotericina B también es un medicamento muy complicado para usar, produce mucha hipocalemia, produce intervalo prolongado y falla renal, puede producir también fiebre, alergia, entonces es un paciente que tiene que estar internado y control de esos parámetros cada 3, cada 4 días, ¿verdad? Bueno, entonces en la criptococcus tenemos un tratamiento en la fase aguda que ya hablamos, anfotericina más fluconazol, y dice acá, luego de conseguir la esterilización de LCR en 2 semanas,
puede continuarse con fluconazol por 6 semanas más, que es la fase de consolidación, y luego fluconazol 200 miligramos día, que es fase de mantenimiento, por un año o según la situación del CD4 o cara viral. Siempre que esté más de 200 se puede suspender. Bueno, entonces estos pacientes debemos punzar cada 2 o 3 semanas y ver si se está negativizando o no el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? También en pacientes que tienen mucha hipertensión de craneana se hace drenaje de LCR. Se puede hacer la punción lumbar, se conecta una regla de PVC y si está más de 18 centímetros de agua, la presión de salida del líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de hipertensión de craneana, entonces también se puede hacer un drenaje de LCR para mejorar la clínica del paciente, ¿no? Incluso hay pacientes que se quedaron ciegos después de la infección severa por criptococosis, ¿no? Bueno, dice, para evaluar la respuesta al tratamiento, realizar cultivo LCR semanal hasta esterilización, al finalizar tratamiento de inducción y luego a los 2, 3, 6 meses y de forma anual. O sea, es bien complejo el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Necesitan punciones lumbares muy frecuentes para ir controlando la evolución, ¿no? Bueno, lo del criptococoma también es más raro, ¿verdad? Nunca vi, pero en el caso de que no hay una evolución buena, con la biopsia cerebral únicamente se va a confirmar eso, ¿verdad? Bueno, en el caso de criptococoma se hace una cirugía si es mayor a 3 centímetros de diámetro, si tiene un efecto de masa o afecta el nervio óptico o una derivación ventrículo-peritoneal si hay hidrocefalia. Son casos ya más excepcionales. Neumocitosis es una neumonía intersticial por células plasmáticas que ocurre con CD4 menor a 200. Dijimos que esta enfermedad también tenía una profilaxis primaria con cotrimoxazol día de por medio en pacientes con CD4 menor a 200, ¿verdad? Produce un patrón intersticial bilateral en ala mariposa, también en un cuadro subagudo. 10% de los pacientes pueden tener bullas, neumatoceles, incluso neumotórax. A veces la radiografía puede ser normal, pero es característico que el paciente desatura, produce una hipoxia silenciosa, es muy parecida al coronavirus. Y en esos casos, en la tomografía se puede ver la imagen de vídeo esmerilado o deslustrado. En el COVID la imagen era más periférico al principio, sin embargo en el neumocitosis es más difuso y central, ¿verdad? La LDH suele estar elevada, algo característico. Y el diagnóstico, ante la sospecha clínica, iniciamos tratamiento con cotrimoxazol. Ya se usa cada 6 horas por 14 a 21 días. En el caso de que no hay mejoría, obviamente se tiene que hacer un lavado bronquiolo-alveolar a través de fibrobroncoscopía para estudiar mejor el cuadro infeccioso que pueda haber, ¿verdad? Entonces, el tratamiento se usa cotrimoxazol y presentación inyectable idealmente, aunque nosotros no solemos tener en el hospital. Creo que la Fundación TESAIN consigue, pero nosotros igual a veces usamos solamente vía oral. Igual solemos tener buena respuesta, ¿verdad? En pacientes que tienen presión parcial de oxígeno menor a 70, también se debe agregar corticoides, porque eso mejora el cuadro intersticial y mejora la hipoxemia, ¿verdad? Se usa por 15 días esas dosis que está ahí en la imagen, ¿verdad? Bueno, una vez que se complete el tratamiento por 21 días, luego se usa el mismo medicamento para profilaxis secundaria. Entonces, la neumocistosis se usa el mismo medicamento para profilaxis primaria, para tratamiento y para profilaxis secundaria. El mismo medicamento se usa. O sea, el mismo que la primaria, ahora se usa cotrimoxazol 3 veces por semana. ¿Cuándo se suspende? Cuando el CD4 esté mayor a 200. Paciente que tiene candidiasis bucal también se considera que el CD4 está menor a 200 y supongamos que no tengamos para hacer dosaje también. La presencia de candidiasis bucal es criterio para iniciar profilaxis primaria con cotrimoxazol, ¿verdad? También tuberculosis, es algo nuevo. Todo paciente con tuberculosis también se inicia cotrimoxazol como profilaxis primaria.
Bueno, además, toxoplasmosis también protege de la malaria y ciclospora, que también es un parásito que puede producir diarrea crónica, ¿no? El virus JC, John Cunningham, que la única enfermedad que puede producir es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una desminización del cerebro, ¿verdad? Entonces, no hay efecto de masa, no hay edema cerebral, no está desplazado la línea media, no hay nunca colapso ventricular, por lo tanto no hay hipertensión craneana, pero sí hay focalidad neurológica. Visto 2 casos en el hospital y con la resonancia encefálica siempre se ve la zona de desminización, que es similar a la esclerosis múltiple, ¿verdad? Puede dar también convulsiones, lesiones blancas hiperintensas en resonancia magnética, y el método diagnóstico de elección es PCR, que es reacción en cadena polimerasa en LCR. Hacemos la punción lumbar y buscamos el ARN del virus, ¿eh? El Cidofovir es el único antivírico demostrado con efecto positivo, pero con elevada toxicidad renal, pero con antirretroviral también se detiene su progreso en el paciente con esta afección, ¿verdad? Bueno, el citomegalovirus en el fondo de ojo se ve así, es una imagen en llamarada. Llamarada es esa pistola de fuego que tira, ¿verdad? Solemos ver las películas de eso. Imagen en llamarada, entonces en el fondo de ojo es característico de citomegalovirus. El tratamiento en estos casos es anciclovir endovenoso y por 21 días y obviamente restablecer la inmunidad del paciente, ¿verdad? Con antirretrovirales. Bueno, y después también se usa profilaxis secundaria hasta CD4 más de 150 y carga indetectable con valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas. Sería su profilaxis secundaria una vez que termine el tratamiento de la fase aguda. Bueno, entonces hablamos de las infecciones oportunistas más frecuentes. No sé si hay algún tratamiento, alguna pregunta que tengan. Doctor, Sí. yo no pillé porque no se puede usar, o sea, manitol en la criptococosis, por ejemplo, cuando su presión de LCR ya es alto. La criptococosis produce meningitis, ¿verdad? En realidad existen 3 tipos de edema cerebral, dependiendo otra vez de la fisiopatología, ¿verdad? Puede ser un edema vasogénico, un edema citotóxico o un edema intersticial, dependiendo cuál sea la enfermedad, ¿verdad? Entonces, fisiopatológicamente, en relación a esos 3 tipos de edema cerebral, cada uno tiene un tratamiento específico, ¿verdad? Para un tipo de caso de edema vasogénico, por ejemplo, se usa manitol, porque hay una cuestión de osmosis, ¿verdad? Ahora, cuando es un edema citotóxico, se usa los corticoides, ¿verdad? Entonces, en los corticoides sí está indicado usar en el edema cerebral de la criptococosis y también de la toxoplasmosis cerebral. Si es un paciente con rasgos 15-15, un cuadro leve, no está indicado, pero un paciente grave con rasgo bajo, entonces se usa los corticoides, principalmente la dexametasona, a una dosis de 8 miligramos cada 6 horas, ¿verdad? Se usa en meningitis por tuberculosis, se usa corticoides de entrada, y en criptococosis y toxoplasmosis dependiendo de la clínica, ¿verdad? Ahora, en el caso que sea un edema intersticial, ¿verdad? En la hidrocefalia congénita, por ejemplo, en esos casos se usa la acetazolamida como tratamiento de drenaje o del edema cerebral, ¿verdad? Entonces, el tratamiento del edema cerebral va a depender otra vez de la fisiopatología, ¿verdad? Entonces, en estos casos son citotóxicos generalmente porque son cuadros inflamatorios, ¿verdad? Entonces, en esos casos está indicado el uso de corticoides, la dexametasona especialmente. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Creo que ya no hay. Bueno, excelente. Continuamos entonces el martes con las clases de módulo de infectología.
Hasta luego. Chao. Chao, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.